Bueno, soy Miguel López Varela, sacerdote de la Diócesis de Santiago de Compostela, y desde hace ya 10 años pues, soy el delegado de catequesis de esta diócesis. Al acabar mis estudios en Roma, pues me pidieron que me incorporase obviamente a la delegación, y incorporarse a la delegación de Santiago de Compostela implica también incorporarte a un equipo un poco más amplio, que es el equipo de catequesis de Galicia, las 5 diócesis gallegas. Venimos trabajando en equipo desde 1975, de manera ininterrumpida. Y trabajamos sobre todo en 3 ámbitos fundamentales. El primero de ellos es en una programación conjunta de catequesis anual. Cada año preparamos unos materiales en torno a una temática para las 5 diócesis gallegas. Después también trabajamos en realización de materiales para la catequesis, que solemos editar justamente con esta editorial de PPC. Y también en encuentros, tercer elemento, encuentros de catequistas y de delegados de catequesis que hacemos anualmente. Bueno, y cuando me incorporé a esta realidad, claro, uno sabía desde su época de seminario que era un equipo pues como de élite, ¿no? Un equipo como muy consagrado, de grandes especialistas, con un renombre a nivel nacional. Y daba como un poco de susto meterse en este equipo, ¿no? Uno llega así un poco en plan aficionado, aunque estás con unos estudios debajo del brazo, pero claro, los estudios, una cosa son los estudios y otra es la práctica, ¿no? Es como bañarse en Galicia. La playa es la misma, pero cuando te metes en el agua la cosa va cambiando. Pero lo que me encontré cuando llegué al equipo pues fue justamente eso, un equipo. Gente que estaba dispuesta a trabajar conmigo y yo con ellos, donde aprendes mucho. Y me encontré la posibilidad de poder, pues de alguna manera, influir en la catequesis a nivel de región de Galicia. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues cuando 5 delegados de Galicia estamos pensando y viendo nuestra tierra y cómo tenemos que afrontar la catequesis, creo que damos una respuesta más adecuada a eso que estamos contemplando, más que si lo hiciera yo solo, ¿no? Y eso a mí me da una seguridad. El hecho de implantarme en un equipo que ya lleva muchos años trabajando me da una seguridad, me permite pues, no tener miedo a la hora de lanzarme hacia adelante y nos permite sobre todo dar una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo. Y eso fue lo primero que experimenté, tranquilidad. Estamos con gente muy experta. Y eso lo segundo fue pues, lanzarse, pues yo también tengo que aportar algo a este equipo, o sea, no puedo estar pues, de forma pasiva, aquí todos aportan, pues yo también. Y eso me permitió pues, ir de alguna manera introduciendo elementos que son más de ahora, ¿no? Y entonces, que quizás mis compañeros por su trayectoria no podían tener en la cabeza ni siquiera porque no existían. Y lo que me encontré fue una acogida buena, gente muy consagrada y muy en una línea de trabajo concreta y sin embargo acogiendo las nuevas iniciativas, las nuevas metodologías, el tema del digital, y eso me encantó. La verdad es que me encantó y me fascinó. Y trabajar en equipo, bueno, pues hoy llamamos sinodal, trabajo sinodal, llamamos también saber trabajar en equipo, saber estar con. Bueno, es una realidad que, como digo, lleva casi 50 años y lo vives como algo muy rico, porque lo trasladé también, ese trabajo en equipo lo trasladé también a otras ocupaciones que tengo en la diócesis y me ha ayudado muchísimo. Y aunque es difícil a veces llegar a un consenso, 5 diócesis, con 5 planes de pastoral distintas, con 5 realidades distintas, 5 obispos, es muy complicado ahora que estamos programando saber hacia dónde tirar, porque conjuntar pues esas líneas distintas, pero lo acabamos haciendo. Y después, una vez que lo hacemos, pues se crea pues un clima de trabajo conjunto, de cooperación que creo que está dando sus resultados y coincide que es la línea de trabajo que nos invita a vivir la Iglesia hoy en día. O sea que en ese sentido creo que vamos bien encaminados. Bueno, pues estuve colaborando con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que ahora recibe otro nombre, está dentro del Dicasterio para la Evangelización, durante casi 4 años de manera intermitente, es decir, compaginando mi trabajo diocesano pues, con este trabajo desde Roma. Y para mí ha sido una experiencia fascinante, como cura, como catequeta, pues como católico, una experiencia absolutamente de catolicidad, porque me permitió como asomarme a una ventana desde la que poder contemplar el mundo y todas sus realidades catequéticas y conocer a las personas que son autores de esas realidades, conocerlas de persona, y eso te enriquece porque habitualmente leemos en los libros o en las publicaciones, leemos lo que se dice sobre la catequesis, pero conocer al autor
ponerle cara, poder hablar con él algunos aspectos que nos haya interesado de su propuesta catequética. Bueno, pues eso para mí fue un motivo de enriquecimiento grandísimo. Y también lo fue el introducirme en un equipo de trabajo, porque este dicasterio es muy joven, es nueva evangelización, pero incluso las personas que lo componen éramos personas de una edad bastante joven a nivel de iglesia, un equipo muy joven de curas y laicos muy diversos de varias partes del mundo. También ahí estábamos dentro de la propia oficina del dicasterio, estábamos personas venidas de muchas partes del mundo, con lo cual también fue motivo de enriquecimiento. Y lo fue también particularmente haber trabajado con Rino Fisichella, un hombre lúcido, con una mentalidad muy amplia, con capacidad de trabajo en equipo, que siempre ponía responsabilidad en tus manos y sin paliativos, sin miedo. Se confiaba plenamente al trabajo de quienes estábamos allí colaborando con él. Y eso a mí también me ayudó muchísimo a lanzarme más y a introducirme más y a dar más en este trabajo del directorio. Y fue un trabajo que fue largo, fueron muchos años de trabajo, pero que no solamente se limitó a redactarse. A veces se piensa que los documentos de la Iglesia se redactan desde un escritorio cómodamente, no. Fue un trabajo de escritorio, pero de escritorio después de haber puesto durante mucho tiempo y en muchas ocasiones oreja, y haber consultado a muchísimas personas. Y cuando digo muchísimas me refiero de muchas partes del mundo y de muchas condiciones, desde conferencias episcopales en su conjunto, obispos en particular, delegados de catequesis, catequetas, profesores, catequistas, laicos, incluso personas que no pertenecen a nuestra Iglesia católica, que son de otras iglesias cristianas, e incluso también haber dialogado con personas que ni siquiera tienen fe. Y esos diálogos continuos que nos ayudaron a ir aquilatando el texto, a reformularlo, a revisarlo, bueno, para mí fue un motivo de enriquecimiento, agotador, porque claro, nos llegaban sobre un tema cuando parecía que ya estaba listo para imprimir, nos llegaban algunas apreciaciones, algunos comentarios, y había que volver a abrir otra vez el melón, empezar de cero. Y era a veces tedioso, difícil de integrar las distintas opiniones, pero fue muy enriquecedor. Y me sorprendió la vitalidad que tiene la Iglesia y los catequistas en el mundo. Cuento una anécdota, porque para mí fue muy significativa. Teníamos que contactar a una misionera que estaba en el Perú, no sé en qué altura. Y nos costó contactarla, entonces tuvimos que empezar una especie de rastreo, llamando a una casa, a otra, nos fueron dando contactos, hasta que ya por fin conseguimos contactar con ella, y ella nos decía: mira, si me escuchas algo, porque estoy no sé a cuántos miles de kilómetros de altura, encantado de que me contactéis, cuando baje, pues ya hablamos con calma, ahora estoy en un encuentro de catequistas y esto es fantástico. Y eso, claro, no la anima, dice, bueno, esta persona está pisando tierra, bueno, ahí casi estaba tocando el cielo, pero pisando tierra. Y eso, claro, guardo una experiencia fantástica a nivel de trabajo, a nivel de conocimientos, de estilos de trabajo en la oficina, de contactos con personas que trabajan en la catequesis, de reflexión personal. Me obligó a tener que leer un montón de documentos de muchas partes del mundo, no solo los españoles, a intentar entenderlos en su contexto, y eso a mí, bueno, fue un tesoro. Yo no sé cuánto pude haber aportado al directorio, pero a mí el directorio me ha aportado muchísimo y me ha llevado a ver que en mi iglesia de Santiago de Compostela, en mi iglesia gallega en general, pues sí que quizás tendríamos que tener en cuenta algunos aspectos que la iglesia hoy pone en primer lugar para la catequesis, ¿no? Y el primero de todos es redescubrir una vez más la dimensión evangelizadora de la catequesis. Parece que cuando hablamos de nueva evangelización o de evangelización pensamos en otro tipo de pastorales, más de primer anuncio o más novedosas, y nos olvidamos de que la catequesis, tal como lo recoge el directorio, y lo recoge porque lo hemos experimentado en la boca de los catequistas y de los curas y los implicados en la catequesis está evangelizando, y eso para mí fue un redescubrimiento. Pensaba que era una cosa, digamos, que está en el segundo momento después del anuncio, de la misión, y sin embargo me he dado cuenta que donde más viva está la catequesis es en los países de misión, y entendí lo que nos decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: hay que hacer una conversión misionera de la pastoral. Y darnos cuenta para ello de que estamos en un país de misión, en mi tierra de Galicia y en Santiago de Compostela. Y eso creo que es el primer aspecto que la Iglesia gallega tiene que recuperar en la catequesis: la confianza absoluta en que la catequesis evangeliza. Y evangeliza incluso en los nuevos ambientes de nueva evangelización. Eso implica, por lo tanto, también
poner en primer lugar lo que el Papa Francisco llama catequesis querigmática. O sea, huir un poco de nuestra zona de confort catequética, que es pues, la catequesis más doctrinal, más de aprendizaje, huir de ese espacio tan confortable que hasta ahora nos funcionó e intentar complementarlo, porque si no, no es suficiente, complementarlo con una catequesis que tiene pues, un objetivo más claro, que es la conversión. Generar o ayudar a generar la fe y la conversión en las personas. No esperar a que las personas lleguen ya con esa fe y entonces comenzar nuestro camino de catequesis, que es lo que hasta ahora veníamos haciendo, sino se nos pide un trabajo extra, un esfuerzo de intentar incluir en la catequesis ese momento importantísimo del primer anuncio, de la conversión, de la fe, que hasta entonces no era responsabilidad, digamos, de la catequesis, pero que hoy lo es. Y esto supone un cambio de mentalidad, además de un cambio de chip y un cambio de metodología. Y no es fácil, porque llevamos muchas décadas trabajando en este sistema más doctrinal. Otro aspecto que también considero que es importante, aunque no es novedoso, pero lo es en tanto y en cuanto no lo hemos conseguido después de 30 o 40 años, que es la inspiración catecumenal de la catequesis. Porque justamente el catecumenado es el proceso que puede asegurar itinerarios de fe y de conversión. Buscar inspirarse, esa palabra tan digamos, tan neumática, de inspirar, hacer referencia al espíritu y además tan fluida y volátil, porque no sabemos exactamente a lo que nos referimos, ahí está el reto. ¿Qué significa inspirar la catequesis desde el catecumenado? Porque a veces lo que hacemos es mimetizar, copiar, imitar en la catequesis lo que se hace en el catecumenado, pero inspirar supone algo más profundo. Y eso es un reto que, como digo, llevamos 40 años dándole vueltas y todavía creo que no hemos alcanzado pues el objetivo que se nos pedía, ¿no? Y creo que hoy en día, cuando está haciendo aguas los itinerarios de iniciación cristiana de niños y adolescentes, la Iglesia, los signos de los tiempos nos invitan a mirar a los adultos. Y por lo tanto, más que nunca tenemos que buscar pues esa catequesis de adultos, que sería el tercer elemento que quería destacar. Catequesis de adultos pensada para los que participan en la catequesis como adultos y no han sido bautizados de niños, pero también en los papás de los niños y adolescentes que traen a la catequesis a sus hijos, e incluso a los catequistas, porque muchos catequistas llevan años de inercia trabajando como catequistas en el servicio de la catequesis, pero necesitan volver a redescubrir su fe, la belleza de su fe, la bondad de su fe, y para eso está la catequesis de adultos. Y ya un último elemento que considero también que es muy importante, pues es el tema, que es un elemento que, bueno, pues que ya también se viene tratando desde hace décadas, pero que está todavía sin cumplir, es la comunidad. En el anterior directorio del año 1997 se nos insistía que la comunidad pues es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. El nuevo directorio recoge esta frase consagrada con tanta fuerza y añade un elemento que es importante y decisivo para la catequesis, es el sujeto. Es decir, la parte implicada, el que tiene que realizar la catequesis. Lograr esta implicación de la comunidad en la catequesis, que llevaría a que los niños y adolescentes y adultos que participan en la catequesis se integrasen también en la comunidad, creo que es un reto fundamental. Lo es siempre en todo momento de la Iglesia, pero actualmente creo que con mucha más razón. Bueno, pues espero que con la ayuda del directorio, con el equipo de Galicia, que estamos trabajando en ello, podamos ir poco a poco introduciendo estos elementos renovadores que nos ofrece la Iglesia a través de este gran documento. Cuando uno está estudiando, estudia la catequesis, la teología catequética, llega a un convencimiento de que lo importante son los métodos, las pedagogías, las nuevas experiencias. Cuando llegas a la diócesis y pisas terreno, te das cuenta que lo importante son los catequistas. Es decir, que el catequista al final es la catequesis. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo en mi tierra a nivel cualitativo y cuantitativo en referencia a los catequistas. Es algo que se ha cuidado siempre muchísimo y se ve en las asambleas de catequistas que hemos hecho a nivel regional y también a nivel diocesano en cada diócesis. La cantidad de catequistas que tenemos y buenos catequistas, ¿no? Y ya desde hace años pues hemos trabajado en materiales de formación de catequistas, en materiales que incluso los propios delegados hemos ido a poner en marcha en las zonas o hemos educado en esos materiales a otros catequistas que pudieran ser también formadores de sus catequistas, ¿no? Con lo cual es un material que está testado, porque cada vez que el delegado lo pensamos, pero cuando lo estás haciendo vas viendo los puntos más oscuros, lo que funciona, lo que no funciona, y eso nos da pie a renovarlo siempre, ¿no?
Pero en este momento, gracias al nuevo directorio, que ya había preconizado de una manera muy sutil, pues ya estaba anunciado allí que el Papa instituiría el ministerio del catequista. Está muy, como digo, muy sutil, porque lo que se hizo fue, en el anterior directorio de 1997, el catequista y su formación estaba en el último de los capítulos y de las partes del directorio. Y en este actual directorio de 2020 pasó a la primera parte. La primera parte del directorio, como ya sabemos los que nos hemos asomado a él, es la parte de los fundamentos, es decir, de lo que es la catequesis. ¿Qué es la catequesis? Poner al catequista en la primera parte del directorio es tanto como decir que la catequesis es el catequista. Y es decir que la catequesis será catequesis aquello que el catequista realice. Ahí se ha puesto tanto la figura del catequista como la formación. Y se nos han dado unas claves muy importantes sobre la figura actual del catequista, ¿no? Porque obviamente han cambiado los tiempos y aunque muchos catequistas llevan ya muchas décadas en este servicio de la Iglesia, tengo que decir que han sabido adaptarse bastante bien a los tiempos y no es fácil. Pero aquí se nos da también unas claves muy importantes de cara al catequista. Y sobre todo, yo creo que en este momento, de cara al catequista, lo que más sube al directorio, y creo que en mi iglesia pues tiene su aplicación, sería el catequista tiene que ser un testigo. Ya Pablo VI, hace pues ya varias décadas, San Pablo VI nos decía que hoy en día a los maestros no los van a escuchar. Se escuchará más atento a los testigos y al maestro, si además de ser maestro es testigo, ¿no? Entonces, quizás hace décadas la insistencia en la catequesis eran buenos pedagogos y buenos maestros, y hay muchísimos catequistas que provienen del ámbito educativo y escolar. Pero hoy se habla más del testigo, es decir, de la persona. El acento va en la vocación, el acento va en la identidad del catequista, en su identidad personal, humana, en su identidad ministerial de servicio, en su identidad eclesial. Ahí es donde se pone el acento. El gran catecismo es el catequista. Y después también están algunos acentos para la formación que creo que son importantes para nuestra tierra de Galicia y estamos trabajando en ello. Antes de la pandemia, lo que pasa es que la pandemia nos ha interrumpido un poco el trabajo, comenzamos a trabajar desde esta casa pues, en las competencias en la catequesis. Claro, cuando hablamos de competencias solemos situarlas en el ámbito escolar y llevamos décadas huyendo de esa escolarización de la catequesis. Y me acuerdo que al principio teníamos reticencias porque decíamos, bueno, esto va a volver a hacer que la catequesis se convierta en escuela. Pero, como todo, la historia está para volver sobre ella. En la historia encontramos en la primera iglesia, cuando existía el catecumenado bautismal de adultos, que aquellas personas que estaban preparadas para bautizarse, después de haber hecho un itinerario, un camino de 2-3 años, se llamaban competentes. Entonces, ahí está ya introducido el término o la fundamentación bíblico-histórica de entender la catequesis como habilitar a una competencia de fe. Y claro, ¿eso qué supuso? Que tenemos que pensar que el catequista tiene que ser formado en el mismo estilo y pedagogía en la que él después va a desarrollar su ministerio catequístico. Esto ya lo dice también el directorio actual. No podemos educar al catequista o formar al catequista en un estilo y pedagogía diverso al que después va él a emplear cuando haga catequesis. Por lo tanto, si el catecúmeno tiene que ser una persona competente, el catequista tiene que ser competente para hacer competente al catecúmeno. La cuestión entonces era cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar en la catequesis, que son un poco distintas a las del ámbito escolar, incluso el ámbito escolar religioso en la escuela. Y ahí fue donde empezamos a diseñar, pues un poquito así de reflexión, cuáles podrían ser esas competencias, ¿no? Y cuáles son los elementos que podrían tener. Y enseguida encontramos una iluminación que también proviene del anterior directorio del 97, que son las tareas de la catequesis. La catequesis y por lo tanto el catequista tiene que hacer estas tareas. Bueno, pues nuestro objetivo será precisamente competenciar al catequista para que pueda realizar esas tareas. Y a partir de cada una de las tareas del actual directorio, pues eso, el iniciar al conocimiento de la fe, el iniciar a la celebración de la fe, el formar a la vida cristiana, a la vida moral y el iniciar a la oración, a partir de esas 4 tareas fundamentales y teniendo en cuenta la competencia transversal que es la comunitaria, pues intentamos diseñar 1 o 2 competencias específicas para entrenar al catequista, formarlo, competenciarlo en eso que tiene que desarrollar él después, ¿no? Y bueno, estamos poco a poco, vamos caminando, pero bueno, por no hacer spoiler y que la gente pueda asomarse al libro, bueno, pues una competencia que salía con muchísima fuerza
y que tiene que ver con la del testigo es el catequista narrador, que sea competente en la narración. Por nuestra tradición bíblica, porque la catequesis se inspira en la palabra de Dios, sobre todo en la Biblia, y porque el catequista tiene que contar su historia. Es testigo y tiene que narrar su historia. No llega a contar una historia, hay que saber contarla. Entonces nuestro interés es, sobre todo, competenciarlo en este aspecto. Cuando llegué a Santiago de Compostela y tienes que enfrentarte a organizar la delegación y seguir animando un trabajo que tiene una trayectoria muy larga, te encuentras con los materiales. Y en mi primera reunión con el equipo de Catequesis de Galicia, con los delegados de toda Galicia, me encuentro que los autores de esos materiales estaban sentados conmigo en una mesa. Y eso fue un poco así diciendo, ahí va. O sea, que no solamente distribuimos los materiales, sino que también los elaboramos. Genial. Y bueno, ahí ya uno va aprendiendo, donde hay una tradición muy larga de trabajo conjunto con la editorial PPC, uno empieza a estudiar la historia de esta editorial y se da cuenta de que, bueno, pues que es una editorial totalmente consagrada a la propagación de la fe. Y la catequesis es un ámbito privilegiado para esto. Y lo que también te encuentras es algo que para mí no era novedoso porque lo había estudiado, pero cuando te das cuenta de que eso está ahí desde hace 40 años, dices, caramba, esto ha sido pionero. Me refiero al hecho de que llevan ya muchísimas décadas trabajando con itinerarios. Voy a hablar de itinerarios de fe, de procesos de fe, es algo como muy consagrado. Pero el equipo de Catequesis de Galicia, cuando empezó a trabajar con PPC, empezó a trabajar con itinerarios de fe, cuando todavía eso era todavía como muy incierto. Y eso fue lo primero que me sorprendió y me encantó. Itinerarios en plural de fe. Los que tenemos fundamentalmente están todos en torno a las edades de la infancia y la adolescencia, en los procesos de iniciación cristiana. Y lo hacemos, es uno de los principios que mantenemos en el equipo de Galicia, lo hacemos en torno a los catecismos de la Conferencia Episcopal Española, con la voluntad de que lo que editamos sean como cuadernos de trabajo o herramientas para trabajar los contenidos que en los catecismos se nos ofrecen. Claro, es un sentido de comunión no solamente de iglesias de Galicia, sino de la iglesia entera de España. Y eso lo hemos mantenido desde el principio hasta el día de hoy. El que nuestros materiales no fueran sustitutorios del catecismo, sino que ayudasen a sacar fuera del catecismo todo lo que trae de bueno. Y entonces nos situamos, pues obviamente, a la sombra o al rebufo de los catecismos, tanto del despertar religioso, mi encuentro con el Señor, de los preparación a la primera comunión, Jesús es el Señor, los catecismos de poscomunión, testigos del Señor, y también cuando salga, que saldrá ahora, pues lidiaremos también para preparar unos materiales en torno al nuevo catecismo de adultos, buscando al Señor. Y nuestra intención es siempre, por lo tanto, servir al catecismo con una inspiración bíblica en todos los materiales que producimos, una inspiración bíblica que es transversal y es frontal. Y después, si tuviera que referirme a algo, pues es también al hecho de que también al rebufo de PPC, pues hemos ido introduciendo en estos materiales que realizamos, pues todo el aparato digital, que hoy en día como herramienta es tan útil, ¿no? Y creo que, bueno, pues el catecismo o el material que más se ha consagrado en España y que ha dado pruebas evidentes de que los materiales funcionan fue justamente el de confirmación, confirmados en la fe, que, bueno, pues que ha sido un material súper testado a nivel de base, porque se ha ido haciendo con los catecúmenos confirmandos y que después, más tarde, pasados unos años, se ha puesto por escrito. Por desgracia, hoy va todo tan rápido que no nos permite hacer este tipo de testación, pero una vez hemos publicado los materiales nos damos cuenta de que hay materiales que hay que volver a revisar y creo que es una tarea que, a la luz del nuevo directorio, que nos trae nuevos criterios y de la experiencia de uso de los materiales, creo que en los próximos años tendremos que dedicarnos a revisar estos materiales. El anterior directorio del año 1997 recogía, bueno, así como muy de soslayo, el trabajo con las personas con discapacidad. Bueno, se empleaba entonces la terminología del momento. La misma terminología, el cambio de terminología a la hora de referirnos a este tipo de personas nos va dando ya unas pistas sobre cómo hemos de trabajar, en este caso a nivel catequético, ¿no? Y yo creo que el nuevo directorio de 2020 pues ha hecho pues justamente un ejercicio de escucha, tanto a nivel de las ciencias humanas que trabajan con este tipo de personas, como también un
una escucha más profunda de nuestras fuentes, tanto bíblicas como catequéticas. Y creo que de la conjunción de ambas orejas, de ambas escuchas, ha salido unos números pues muy oportunos y creo que muy necesitados en nuestra pastoral catequística. Concretamente, ¿qué hemos aprendido o qué es lo que recoge el directorio a nivel de ciencias humanas que nos puede enriquecer en la catequesis? Bueno, pues como todo, la psicología del desarrollo también se ha desarrollado y ha habido evolución. Antes se consideraban que cada etapa, las etapas anteriores a la madurez, a la edad adulta, pues eran etapas, digamos, de no madurez, preparaban a la madurez en la etapa adulta. Hoy esto ha cambiado. Cada etapa del desarrollo de una persona, desde la más tierna infancia, desde que uno nace hasta que se muere, cada etapa tiene su madurez. Y por lo tanto, cada persona tiene su etapa de desarrollo y en cada etapa de su desarrollo una madurez adecuada. Lo que le toca a la Iglesia es acertar con ese nivel de madurez, sincronizar la madurez de la fe con la madurez humana para poder dar una respuesta de fe. Y eso creo que ha sido una aportación que la Iglesia ha sabido coger y ha sabido integrar en este número del directorio. La otra aportación, que viene del ámbito más nuestro, de la Biblia, de nuestra fuente bíblica, de la tradición catequística, es que se nos dice por activa y por pasiva en el Evangelio: es de los niños el reino de los cielos. Y es obvio que un niño no tiene todo el desarrollo humano al que pueda aspirar una persona en su senectud, tanto a nivel de experiencia como también de estructuración antropológica, ¿no? Pero se nos dice que de ellos es el reino de los cielos, y ahí se nos da una clave importante. No se trata del desarrollo solo cognitivo. Quizás este era el prejuicio que de alguna manera estaba sobrevolando sobre la comprensión de la catequesis con personas con discapacidad, ¿no? No tienen una capacidad quizás de madurez cognitiva o de comprensión adecuada a la gente de su edad. Y este es el error, porque lo que nos interesa a nosotros no son esas capacidades más cognitivas o de desarrollo motriz o lo que sea, sino que nos interesa el desarrollo espiritual, y ahí todos somos iguales. Para mí fue un descubrimiento que en las últimas décadas, junto con el impulso de la catequesis de adultos como modelo y paradigma de toda catequesis, también se está insistiendo, y hay varias líneas de estudio, sobre la espiritualidad del niño. Es decir, sobre ese potencial con el que ya nacemos, cada ser humano, que está dentro de nosotros, que forma parte de nuestra configuración estructural y que está ahí justamente para que la catequesis lo active. De alguna manera, para que lo potencie, para que la potencialidad que uno tiene de creer en Dios y de vivir una vida evangélica auténtica, nuestra tarea justamente es como los coaching, intentar sacar afuera todo eso, descubrir que en cada ser humano hay ese potencial y que, por lo tanto, si es en cada ser humano, también en las personas con discapacidad, eso es un reto. Y es una invitación. Yo creo que el directorio nos sitúa justamente en esta perspectiva. Vamos a hacer esto porque hay que descubrir pues un nuevo ámbito de evangelización, que es que es interno a las personas y que hay que potenciar. Y a mí me ha ayudado mi trabajo con las personas con discapacidad, me ha ayudado a comprender mejor la catequesis, curiosamente. En la diócesis estamos trabajando con una comisión interdiocesana, somos varias delegaciones de distintos ámbitos que trabajamos conjuntamente para favorecer la educación de la fe de estas personas. Es una experiencia riquísima de perspectivas, muy estimulante porque nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Algunos materiales se publicarán, espero, en no mucho tiempo por la editorial PPC y nos sitúan pues ante un nuevo ámbito de la catequesis que, como digo, no solamente sirve para estas personas, sino que nos da muchas luces para cualquier tipo de itinerario de catequesis con personas que no tengan discapacidad. A mí me ha abierto un mundo y también me ha abierto un mundo a nivel de trabajo catequístico. Y el entrar en contacto con estas personas me ha ayudado incluso a nivel personal a vivir mi fe de otra manera. Y eso creo que el directorio nos invita a ambas cosas, a trabajar por esta gente, pero también a trabajar con esta gente, a aprender de ellos, a ser cristianos para poder enseñar a otras personas a serlo. Uno de los criterios que el directorio nos presenta a nivel metodológico y pedagógico es justamente la primacía de la gracia. Venimos de una tradición de catequesis, sobre todo aquí en el ámbito español, que es el que más controlo, donde hemos puesto mucho el acento, mucho interés en la pedagogía, en la metodología, pero entendida desde la perspectiva del catequista, o sea, lo que el catequista puede hacer para que el niño aprenda, ¿no?
Y hoy la Iglesia, hoy siempre se nos invita pues un poco a confiar en que el gran catequista, ya lo decía San Agustín, pero el gran catequista y el gran pedagogo pues es el Espíritu Santo. Es Dios que a través del Espíritu pues va iluminando a la persona, iluminando al catequista, ¿no? Y me encanta un elemento que el Papa Francisco recoge en la Evangelii Gaudium, que después también lo trasladaron al directorio para la catequesis actual, que es justamente la invitación que nos hace el Papa a escuchar conjuntamente, creyentes y no creyentes, el Evangelio, a una escucha conjunta de ambos, ¿no? Y eso nos hace entender que, bueno, pues resituarnos. Yo soy un instrumento, el gran pedagogo, el gran maestro es siempre Dios, y Dios tiene algo que decirme a mí cuando estoy sentado con la persona a la que tengo que de alguna manera ayudar a creer o ayudar a madurar su fe, ¿no? Esa persona tiene algo que decir para mí. Dios en esa persona también está hablando, me está enseñando. Y por lo tanto esto yo creo que abre a la catequesis pues, horizontes muy importantes. Primero nos ayuda a no caer en la tentación del pelagianismo y de poner todo el éxito en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos. También nos quita presión y nos tranquiliza y nos ayuda a hacer las cosas con más relajados. No depende todo de nosotros. El catequista no tiene por qué ser un superhombre, una supermujer, que tiene que estar súper preparado en las mejores escuelas, con las mejores formaciones pedagógico-metodológicas, con una formación teológica de base fundamental. No. Tiene que tener todo eso lo que pueda tener, pero sobre todo una experiencia de Dios. Y una experiencia de Dios en una cosa muy concreta, en dejar dirigir su vida por Dios, en confiar en que Dios es el autor de su vida y de aquello que hace. Y esto creo que es más difícil porque no se puede aprender en una escuela. Esto o lo traes, o es difícil que después, aunque te dé mucha formación pedagógico-metodológica, creo que no se acaba de encontrar del todo, ¿no? Y por lo tanto nos ayuda también a quitarnos un poco de peso a los catequistas. Y cuando no tienes tanta presión, trabajas más tranquilo. Y trabajas escuchando lo que Dios quiere hacer. Y después también a mí me abre un camino, a nivel ya de trabajo concreto de servicio catequístico, una experiencia preciosa. Decía antes que el catequista es el catecismo para el catecúmeno. ¿Y cuál es el catecismo del catequista? El niño, el adolescente, el joven. Aprender a leer en ellos lo que Dios está actuando, lo que Dios está haciendo, ese potencial espiritual que tiene toda persona. Decía antes que no hacía falta ser un Superman, o quizás sí, tener rayos X para intentar ver lo que Dios está haciendo en esa persona. Y esto quizás yo creo que puede ser un camino muy esperanzador para la Iglesia y que nos va a ayudar a los creyentes también pues, a escuchar al hermano. Estamos ahora en un camino sinodal donde se nos pide o se nos dice que todos tenemos un sentido de la fe que el bautismo nos ha dado, es como una especie de sentido común, pero aplicado para la fe, es el sentido de la fe, el sensus fidei, que tenemos que ejercitar, que la Iglesia hasta ahora solamente ejercitaba quizás la jerarquía y que ahora nos invitan a que todo el pueblo de Dios se entrene o se ejercite en este sentido de la fe. Y este sentido de la fe se activa cuando somos capaces de escuchar los unos a los otros lo que Dios está diciendo. Sobre todo se activa ahí, en ese camino en conjunto. No tanto en ser una persona que como estoy muy formada o rezo mucho, pues soy capaz de escuchar al Espíritu y lo que Dios está sugiriendo a las iglesias, sino que soy capaz de escucharlo en el otro que lo está diciendo. Y esto creo que la catequesis tiene que tenerlo en cuenta para desarrollar sus itinerarios de crecimiento en la fe y de iniciación en la fe, y también pues para que el catequista haga un camino él mismo de fe. Tenemos la oportunidad de, haciendo este camino sinodal, de aprender también a ser catequistas. Y creo que hay una simbiosis, Dios hace bien las cosas, una especie de sincronización de la tarea catequética con la identidad del catequista. Soy creyente porque soy capaz de escuchar en el otro a Dios hablando, y porque soy capaz de hacer esto, también soy capaz de escuchar a Dios en el catequizando, en la persona a la que tengo delante, y por lo tanto de hacer un camino de fe con Él. Creo que pues la necesidad se convierte una vez más en virtud para la Iglesia, y basta que sepamos aprovechar esta inercia del Espíritu y darle cabida en la Iglesia.